Durante 60 y tantos años, el socialismo soviético fue tan grande que dividió al mundo en fronteras orientales y occidentales. Pero en 1991, así como el Edgar, cayó. Todos los países que habían apoyado a la Unión Soviética después de su disolución empezaron a hacerse independientes. La República Eslava Oriental también hizo lo mismo, declarando al país como estado soberano e independiente del gobierno soviético. El capitalismo se encargaría de reconstruir el show y por eso los oligarcas llegarían al poder. Gentes supermillonarias y con chingos de poder, con la capacidad de influir por sí mismos en la política nacional. Como resultado, las distinciones de clases sociales y económicas en la República Eslava fueron muy notorias y la brecha entre los ricos y pobres creció tanto que dio origen a una nueva rebelión. Gente pobre contra el pinche gobierno puto. Durante muchos años estuvieron dándose de hostias mortales hasta que Svetlana Velikova, la primer presidenta de los eslavos orientales, logró una tregua haciéndose amiga de la gente miserable y firmando un pacto de cese de fuego. A partir de ahí todos vivieron, no sé si felices, pero por lo menos ya no se disparaban y había paz en algunos lados, riqueza en algunos lados, pobreza en todas partes, igual que antes, güey, se pelearon al pedo. Años después, en noviembre de 2010, casi al mismo tiempo que la obra de teatro canónica esa de mierda, el gobierno conche su madre descubrió que en las tierras donde vivían los pobres habían muchos recursos muy valiosos, así que se inventaron una excusa para retomar los vergazos acusándolos de terroristas. Los ahora autoproclamados luchadores por la libertad tuvieron que ver cómo sus múltiples bases caían con los ataques ratatopos del gobierno, pero lograron defenderse incrementando sus esfuerzos y siendo chingones. Fue entonces cuando en medio de todo el desmadre surgieron rumores sobre unas bestias de origen desconocido que habían sido vistas llegar al campo de batalla. En febrero del 2011, casi al mismo tiempo que la vez esa donde Alex Wesker se robó a los miembros de Terracey, vieja ridícula, los rumores de dichas bestias llegaron a los oídos de la presidenta en el Palacio Presidencial ubicado a pocos kilómetros de ahí. Tal vez te estés preguntando qué potas tiene que ver la política social eslava con un jueguito donde un viejo mamado le da de chingazos a una piedra adentro de un volcán. Pues no tiene nada que ver, pero así empieza. Unos meses después, casi al mismo tiempo que Natalia y Natalia Negra conocían a Barry, el gobierno de los Disparos Unidos envió a varios de sus agentes para soportear a la República Eslava Oriental del sur o noroeste, porque los insurgentes ya habían llegado a la ciudad principal y habían armado alto quilombo por aquí y por allá. Y uno de esos agentes era nada más y nada menos que el mismísimo Leon Simpático Kennedy. Ay, no mames, Leon, el que sale en todas las películas. Simón, güey, ese. Apenas llegar, la puta de la Hunnigan le dice que Washington acaba de romper relaciones con el gobierno eslavo y ordenaron la retirada de todos los norteamericanos, pero como Leon estaba emputado de que le quitaron sus vacaciones y lo obligaron a ir a ese lugar todo culero, aparte que acababa de llegar hace 5 minutos, aparte que les habían confirmado el uso de armas bioorgánicas por parte de los insurgentes, pues le dijo, tu puta madre se va a devolver, le cuelga la fastidiosa y se va a buscar qué pedo. Por cosas, acaba en un estacionamiento subterráneo donde encuentra un güey todo moribundo al que le pregunta si sabe algo sobre las armas bioorgánicas y en esos huevos, güey, un líker CGI aparece y empieza a atacarlo. Leon tenía todas las de perder y ya se lo iban a comer si no fuera porque el guión lo favoreció, porque apareció un Peaky Blinder quien al parecer le dio la orden al chamuco de detenerse. El güerito quedó AFK, pero despertó la mañana siguiente amarrado en una silla adentro de un refugio subterráneo y enfrente de él estaba el vejestorio ese. Resulta ser que fue secuestrado por los insurgentes que se agarran interrogándolo para que les cuente la razón del por qué la CIA está en ese país. Uno es un pendejo gordo, medio ingenuo, chistosito, y el otro es el serio que la hace de pedo por todo. Mientras tanto, la presidenta de la república, Svetlana, estaba en su Casa Blanca cagándose a regañadas al ministro de defensa porque dejó que los insurgentes volvieran a iniciar una rebelión y ahora, hasta que el conflicto acabe, no podrán unirse a la Unión Europea ni conseguir su independencia. Y por eso mismo mandó a llamar a un agente muy especial para que les ayude con su cagadero. Nada más, y nada menos, y nada más que la putísima Eida, güey, no mames. Como ese pedo ya involucraba bioterrorismo, la BSAA envió a Eida, quien aparentemente ahora forma parte de la organización, para que carree eslovacos. Así que ella les explicó el orden de los chamucos y cómo funcionaban, solo que a la presidenta no se le hacía lógico que los insurgentes usaran bioarmas en las guerras, porque estos atacan a todos por igual, sin diferenciar aliados de enemigos. Y ahí es donde la Eida les explica que recientemente surgió una nueva tecnología capaz de crear un vínculo chamuco controlador, lo cual permitía a un humano darle órdenes a los malos simplemente implantándose una mierda Bluetooth, algo así como el poder que tiene una abeja reina empresaria para controlar y explotar al resto de abejas burócratas godines. Por otra parte, como el viejito que controlaba al chamuco que se peleó con Leon debía ser trasladado a no sé dónde y cada vez estaba poniendo más enfermo debido a la implantación esa del Bluetooth, sus quejidos llamaron la atención de los soldados de la superficie, quienes encontraron el escondite entrando al toque para chingar
vengárselos y salvar a Leon, pero por andar viendo los ojos del anciano les dieron chance a los malos de crear una distracción y escaparse por la red de túneles subterráneos antes de que llegaran el resto de guachos. El plan de los pibes era lanzar un ataque biocontrolado contra la capital para ganar terreno, solo que el abuelo ya estaba muy hecho a la mierda pidiéndoles que lo dejen ahí y sigan con el plan evitando retrasos, pero como la capacidad de controlar chamucos estaba ligada a algo que convertiría a los controladores en chamucos después de un tiempo, la única opción para evitar eso fue tronárselo. Ese güey, el Buddy, envió a JD, el gordito, a reunirse con el resto de su equipo en la iglesia y ambos se fueron de ahí sin saber que Leon también logró sobrevivir al tiroteo y escuchó todo lo que había pasado, yéndose tras de ellos hasta que encontró al resto de los pibes moridos y al inútil ese en una esquina cagado de miedo. En eso los atacan los zombos y como el gordo casi muere y al final fue salvado por Leon, quien le explicó que ya no eran sus amigos y debía defenderse o acabaría como ellos, se fueron los dos juntitos hacia el exterior. Ahí vieron que ya toda la ciudad había sido infectada, esta vez por una variante nuevísima de las plagas, esas mismas de España, güey, como siempre Resident 4 go trascendiendo. Pero como de momento no podían hacer mucho, el JD se lo llevó a la iglesia amenazándolo porque pensaba que los americanos habían sido los culpables, hasta que llegó su compa el Buddy rodeándolo para luego volver a capturarlo e irse a buscar el reemplazo del viejito que les ayude a continuar el ataque al palacio del gobierno. El pinche gordo ese estaba todo triste de ver a su gente hecha zombos, así que se llevó a Leon afuera para interrogarlo, pero se la voltearon todo meco. El man se lo cagó a regañadas porque descubrió que los insurgentes usaban una plaga especial para controlar a los chamucos y decidió dejarlos solos hasta que el pibe le pidió ayuda porque no quería que su último amigo también se convirtiera en malo. Luego se agarra contándole el lore de cómo sus familias murieron en un ataque y por eso ahora están peleando en esa guerra. Le pide que lo encuentre y lo detenga, le da su fusca y 5 segundos después de que el güerito se va, aparece un zombie y se lo come. Leon vuelve al estacionamiento donde lo atacaron al inicio, encuentra la maleta con la inyección de la plaga dominante pero vacía, solo que en eso aparece Ada, güey, a romper las pelotas, le dice un par de mamadas y se va volando. ¡Ah! ¡Mujeres!, dice Leon y sigue con su pedo regresando a la iglesia y encontrándose con JD, quien tuvo que matar a sus compañeros infectados para defenderse. Leon le cuenta que su amigo ya no estaba y que debían evacuar la zona porque el gobierno planeaba quemar todo el lugar en poco tiempo, solo que ese man le entrega a su equipo diciéndole que no lo va a necesitar más. En eso entra el Buddy y como vio que su compa andaba tosiendo macizo, creyó que el pendejo ese le había hecho algo y ya se lo iba a verguear, pero mientras se convertía en zombie alcanzó a decirle que Leon no tuvo la culpa y debían cooperar para salvar la película, despidiéndose de su mejor amigo para luego morir, güey, no mames. El prota le pide que le entregue la plaga dominante para cerrar el ciclo de guerra, solo que como la presidenta ya había autorizado los ataques a la ciudad, todo empezó a vibrar, así que ese güey le respondió que la única forma de evitar que la guerra siga es cuando ambos bandos dejen de existir, escapándose de ahí durante los derrumbes. Mientras tanto, en el palacio presidencial, el secretario fue con la presidenta a contarle que había investigado en la Wikipedia y descubrió que en la BSAA no había ninguna puta Ada Wong, o sea que fueron embarajiñados por la China de mierda. A la mañana siguiente, el ejército creó una barrera militar rodeando la presidencia para proteger a la vieja de ataques, hasta que vieron cómo se aproximaban 3 camiones con una abejita y en eso ¡huevos! Adentro se pusieron a interrogar a Ada preguntándole qué putas estuvo haciendo la noche anterior y weas así amenazándola para que les cuente toda la verdad y lo que sepan sobre los ataques porque igual ya no le iban a dejar abandonar el país después de traicionarlos. Entonces supongo que tendré que hacer uso de mis super habilidades de ninja, espía y karateca, le responde la vieja y ¡pum! Que le mete una patada a la mesa y se chinga la fusca en cámara lenta. Pero ella no contaba con que la presidenta tenía ascendencia rusa, se crió con osos y su papá es Vladimir Putin y ni teniendo ventajas de armas pudo evitar llevarse la humillada de su vida, quedándose encerrada junto con ella mientras la sala descendía al búnker de guerras porque afuera los chamucos ya habían derribado las defensas del palacio y para cuando Leon llegó no quedaba nadie. Como pudo se las arregló para burlar a los cocklickers esos, casi se mata el güey pero al final no se mató y logró bajar al búnker subterráneo donde tenían todo el armamento militar al mismo tiempo que Ada se liberaba gracias a su flexibilidad y el cuchillo que casualmente guardaba en sus tacones, no mames. Ahí los dos se volvieron a encontrar y llegaron al laboratorio descubriendo que el gobierno criaba cultivos de plagas dominantes en colmenas, pero al toque los volvieron a rodear. ¿Y ese quién es?, le pregunta la güera. Ese es mi simp. ¿Qué? Ten cuidado porque la vieja hace combos. ¿Qué? Arman un quilombote con la luz apagada, Leon captura a la loca pero también lo humillan y se empiezan a pelear hasta que suena la alarma del refugio y también se les caga de chamucos, esta vez siendo controlados por Buddy, quien ya se había inyectado la plaga. Mientras los soldados se pegan con los Lickers, Leon sale tras Buddy, quien a su vez estaba tras la presidenta, la cual le cuenta que todos los líderes y ancianos insurgentes habían decidido abandonar la guerra cuando les ofrecieron chingos de dineros y que su lucha era al pedo. Pero como ese güey no le creía y seguía tirándole malos, la presidenta le spawneó un Mr. X, la puta que los parió, güey, a romper madres en CGI. De ahí se escapa en su cápsula de escape presidencial, no sin antes tirarles más pendejos droces esos de mierda y activarles la autodestrucción del lugar, porque será rusa y todo, pero le sabe al lore de los Resident Evils. Gracias a que Ada aplicó la rata y se escondió a la primera que apagaron la luz, logró desactivar el sistema de seguridad y darle chance a Leon y al Buddy de escapar, perdiendo a los malos pelones de la gabardina negra. Y más tarde, al enterarse de eso, la güera ordenó
eliminarlos usando todos los recursos disponibles del lore cinematográfico. Más putos Mr. X's. Afortunadamente, el cabrón ese todavía tenía los poderes de controlación menstrual y pudo crear un plan usando leakers para intentar verguiarse al hijo de puta ese, tronándoselo como si no supieran que explotar un malo en esta saga lo único que logra es que se vuelvan más rompeortos. Y ahora que ni la puta bazooka sacada de las nalgas le hacía ni madres. Pero como ni modo que los malos fueran a ganar, se quedan sin protagonista explotable. Los animadores les dibujaron un tanque de guerra y ¡pum! ¡Huevo, ganamos!, dijo Leon, hasta que le avisaron que todavía quedaban 2 más de esos putos. ¡Ay, no mames! Por otra parte, la presidenta estaba a punto de dar su discurso en streaming, donde declararía la victoria contra el terrorismo y pediría la independencia de su nación y la Unión Europea, mientras ese man, su secretario, le avisaba que ya habían contactado con la BSAA y pronto emitirían una orden de captura internacional para la pinche Ada. El Leon nomás nunca se rendía y aún sin balas estaba listo para tener un duelo a muerte con cuchillos él solito, pero en eso, cuando ya lo iban a matar, ¡pum, puto! ¡A los dos! Güey, a los dos. Resulta ser, güey, que todo ese tiempo tenían el pedo controlado porque la Honeygan siempre lo estuvo vigilando y nomás estaban esperando hasta el último momento bien dramático para enviarles bombarderos rusos a que los carrearan. En cuanto la presidenta inició su conferencia, le avisaron que estaban siendo atacados por enemigos, o sea, los rusos reales, quienes llegaron a la ciudad hecha verga, tomaron el control de todo y se encargarían de limpiar las bioarmas y poner orden al cagadero. Buddy le agradeció a Leon por ayudarlo, aún sin ser del mismo bando, y como seguía infectado y pronto se convertiría en chamuco, le pidió que lo matara y acabara su lucha ahí mismo. La guerra civil de la República Eslava Oriental acabó con la intervención del gobierno ruso junto con el gringo porque les mama ser protagonistas, y la presidenta Svetlana renunció a su cargo, siendo puesta en custodia por el uso de armas bioorgánicas. Y al final otra vez el pinche gobierno puto estaba detrás de todo ese caos desde el inicio. Puta madre, me cagan, les dijo Leon, y ya mejor se fue a jugar Halo Reach. Y finalmente, gracias a que Ada fue enviada por un cabrón muy poderoso del gobierno a recuperar una muestra de la plaga dominante que planeaba usarla en el juego ese donde sale una jirafa morada haciendo cosas de adultos, le retiraron su orden de captura internacional, y como todo su plan secreto malévolo seguía en pie, siguió trabajando con él conforme a lo que tenían. Sabe la verga cómo, pero Buddy sobrevivió al headshot, se curó mágicamente de la plaga y por fin pudo ver a su pueblo vivir la vida feliz y tranquila por la que tanto estuvo peleando. Varios meses después, a inicios del 2012, el mismo cabrón que envió a Ada a Checoslovaquia por la plaga volvió a enviar a otra encapuchada misteriosa hacia una academia privada en alguna parte de Asia llamada Academia Marjawa, una institución religiosa con el prestigio de ser de las más chingonas del universo 7, en donde se llevaría a cabo la fase 2, según lo planeado. ¿Cuál fue la fase 1? ¡Espérese, güey! A la mañana siguiente, una estudiante llamada Alisa fue como de costumbre con su amiga, pero al acercarse se dio cuenta que esta ya se había convertido en chamuco. ¡El diablo!, dijo la piba y salió corriendo con la directora, la madre Gracia, a contarle lo que había visto. Ella junto con varios directivos fueron al salón a ver qué pedo, y al darse cuenta que se trataba de bioterrorismo, como ese incidente no debía salir de la institución ya que si no mancharía la reputación de la escuela super mamalona, la madrecita ordenó que la llevaran al sótano en lo que pensaban qué hacer. Gracias a que la vieja esa antes de ser madre era reputa, conoció un chabón que les podría ayudar a investigar lo que había pasado, el profesor de neuropollas de la Universidad Bennett en Singapur, Doug Wright, un profesor muy respetado que tenía un sobrino estudiando ahí mismo llamado Ricky Tosawa, el cual se la pasaba cagándolo porque sus clases estaban bien ZZ. Así que unos días pasaron hasta que llegó la carta que le habían enviado, donde le explicaban de lo de la estudiante infectada con un virus desconocido. Uy, la puta, dijo ese men, agarró sus cosas, pidió 3 días de vacaciones y salió en chinga hacia el lugar. De paso, por ahí se encontró a su sobrino, el huevón, así que le dijo: ¿quieres protagonizar un Resident Evil conmigo, cabrón? Uy, no mames, depende. ¿Es el 6? No, entonces sí. Y así fue como ambos agarraron un avión rumbo a la colonia su verga en Asia, a la Academia Marjawa. De camino, Doug le explicó a su sobrino que aceptó ir hasta allá porque la directora de la academia, la madre Gracia, antes era su novia, ya no, porque ahora es monja, pero antes sí. Y cuando llegaron al complejo, fueron recibidos por las estudiantas sexys en blanco y negro, Alisa, la que encontró a la chamuca, y Bindi, la presidenta del consejo estudiantil. No mames, a huevo, dijo el morrito Virgo. Una escuela llena de mujeres de mi edad con trajes de colegialas y más calientes que Sonora. Y al toque se agarró ligándose a todas las minitas. Ya cuando fueron con la directora, luego de la presentación y reencuentro épico de los exnovios, ella se los llevó al sótano para mostrarles el chamuco que tenía encadenado, y al ver que en efecto se trataba de un zombie de los del Resident Evil, el Doug le dijo que necesitaban suministrarle a todos los estudiantes el antídoto antizomboide llamado Daylight. ¿Se acuerdan del Daylight? No se acuerdan porque solo salió en Resident Evil Outbreak 2 y ese juego me lo salteó olímpicamente pensando que era alto relleno para la saga, y ahora resulta que hasta es clave para entender el futuro Resident 9, la puta que los parió. Así que si tenían la duda, no güey, no voy a resumir Outbreak, ya es muy tarde, pero para que se me quite lo pendejo lo voy a incluir cuando salga la super compilación de toda la saga en un video de 1000 horas que por alguna razón va a tener más visitas que todos los resúmenes por separado. Fin del comunicado. El que no se suscribe es gay, y si eres gay, el que no se suscribe es hetero. El profesor
profesor sugiere que en casos así lo más recomendable es solicitar la ayuda de la BSAA y que ellos se encarguen de salvar la caricatura, pero la madre no se lo permitió, repitiéndole que es completamente inaceptable involucrar a nadie del exterior que pudiera filtrar información y manchar la reputación de su escuela, y fue por eso que confió y le llamó exclusivamente él, así que le tocó investigar junto a su sobrino, aunque realmente todos sabían que era un trabajo para la BSAA. Mientras tanto, Chris y Pierce, ¿se acuerdan de Pierce? Lo conocimos en la obra de teatro que trataba sobre un brote zombie en una academia muy prestigiosa en alguna parte de Australia, donde el director no quería que la reputación de su escuela se manchara y por eso empezó a hacer un desvergue, poner trabas y eliminar evidencias. ¿No se acuerdan? No importa, porque este manga es un copy-paste de esa historia y también es relleno, pero igual vayan a verla, que de esa sí hay video. Mientras tanto, Chris y Pierce, que parece que son los únicos putos miembros de la BSAA, se encontraban en alguna parte random de Asia, pero en otra parte, no en la misma, pegándose contra los malos biocuriosos, cuando de pronto fueron visitados por Mera Bigi, una miembro de la BSAA asiática. Ella tenía órdenes de reportar el informe de la misión a Doug, quien recientemente había sido nombrado el asesor de la BSAA del Lejano Oriente, y como casualmente Chris lo conocía y quería darle una visitada, se fueron todos rumbo a la Universidad de Singapur. En el camino intentaron contactar al profesor y como no respondía y en la universidad le dijeron que había tomado vacaciones, no les quedó de otra más que esperar los 3 días a que regrese. Más noche, el profe andaba por la academia buscando ratas a ver si esas fueron las que esparcieron el virus, mientras que su sobrino estaba re a gusto valiendo verga dormido en su cuarto cuando despertó porque sintió algo encima de él, encontrándose a la Lisa lista para darle unos sentones, o eso pensó él, porque realmente ella también era una zomba y que agarra y que lo muerde. Su tío y el personal consiguieron capturar a la morra y vendar al pibe, pero como la negligencia de la madre Gracia por no querer a la BSAA habían provocado una segunda víctima, Doug le reclamó emputado gritándole que debían hacer algo al respecto o lo haría él. Al final, ni puta idea de por qué, pero el Ricky ni siquiera se convirtió después de la mordida, así que ambos empezaron a conspirar contra la madre, porque justo que el estudiante que los recibió se haya convertido en chamuco después de hablar con ella se les hace medio curioso. Aparte que cuando la otra amiga, Bindi, fue a preguntarle si sabían algo de la desaparición de Alisa, la habitación donde Gracia tenía encadenadas a las dos zombies se prendió fuego, dándoles como excusa a los estudiantes que ya eran edificios viejos y solo estaban demoliéndolos por seguridad. El Ricky, todo emputado, intentó entrar al lugar por su vieja, solo que al verla ya toda tiesa nomás se agüitó, al mismo tiempo que Bindi también llegaba tras él, desmayándose por el humo sin poder ver nada. Como esa institución estaba completamente aislada de todo tipo de comunicaciones exteriores, no tenían señal Movistar ni de radio, la única forma de salir era usando un vehículo y la situación estaba de la mega verga, al punto que con tal de evitar manchar la reputación, la madre Gracia se encargó ella misma de tronarse a su propia asistente, quien también se había infectado. Doug y Rick decidieron empacar todas sus cosas y pelarse de ahí para poder contactar a la BSAA, pero la vieja loca se les había adelantado, reventándole su único medio de escape. No, pues valimos verga, dijeron los dos, y no les quedó de otra más que cooperar con la escuela e investigar el business. Bindi también se les unió y junto a los guardias bajaron al sótano, se agarraron dándose de hostias a cuantos zombies les dibujaran, hasta que por fin encontraron la primer pista clave cuando uno de los trabajadores de mantenimiento les contó que una vieja encapuchada se había aparecido, les tiró magias místicas y convirtió a todos sus compañeros en malos. En eso las luces se apagaron y al prenderse ya se habían robado a la Bindi, puta madre. Al final, luego de reventarse a los trabajadores, la encontraron tirada en los túneles de las alcantarillas, diciendo que acababa de ver a su mejor amiga, quien había desaparecido hacía unos meses, Nanan. Más tarde, ya cuando acabó el quilombo, llegó el equipo de limpieza para acarrear muertos y llevarse a los heridos al hospital, entre ellos, la piba esta. Le avisaron a la madre Teresa que la culpable había sido una encapuchada, pero ella medio que no les creía sus mamadas, haciendo que el Ricky casi que le mete un putazo, porque aparte de que los encerró y obligó a trabajar con ella con tal de proteger la reputación de su escuela, ahora también duda de los descubrimientos que hacen la muy puta. Por otra parte, como ya habían pasado 10 días desde entonces y el profesor nomás no contestaba, Chris, Pierce y Mera viajaron a la universidad en Singapur a preguntar qué show, descubriendo que el chismoso de Ricky les había contado a sus amigos dónde sería la misión secreta antes de irse, o sea que su siguiente destino sería la Academia Marjawa. El chef de la universidad también era re chismoso y cuando escuchó que se irían a Marjawa les pidió de favor si podían buscar a su hija, una estudiante llamada Nanan Yoshibara, porque hacía tiempo que dejó de responder sus cartas y estaba preocupado. Mientras tanto, en la academia de alguna parte de Asia, lo recalcan cada vez que sale, la madre Gracia fue a hacérsela de pedo a Bindi por acompañar a los pibes al sótano, hasta que ella le dijo que ya deben llamar a la policía, explicándole que cuando fue robada alcanzó a ver a Nanan en el sótano antes de desmayarse. No mames, dijo la monja, y por eso mismo ya no podía arriesgarse a más muertes, así que le entregó a uno de sus hombres un maletín con armas para que se las diera a los pibes y evitaran la propagación. 2 días después se estaba celebrando el festival de comida anual en la academia, y mientras todos los estudiantes estaban re felices abajo, Ricky, Doug y Kapura el guardia se encontraban en la azotea planeando el siguiente plan planoso, pero al Doug se le hacía curioso que a pesar de que esos dos güeyes fueron mordidos días atrás, ninguno se haya convertido aún en chamuco, o sea que ese virus podría
podría no ser transmitible por mordida, lo que descartaba a las ratas. Está very curioso el pinche pedo. En la plática, Ricky le preguntó a Kapoor si sabía algo de una tal Nanan quien podría estar relacionada al ataque, haciendo que el güey se ponga re nervioso mientras les contaba que ella había muerto hace 3 meses, cuando de pronto por ahí se les apareció la encapuchada a 2 pibes infectándolos y lanzándolos a que ataquen a la fiesta. Gracias a que Bindi se sacó una ballesta del orto en el capítulo pasado, carrió a todos sus panitas mientras les gritaba la verdad sobre el bioterrorismo, culpando a la Madre Gracia por ocultar los ataques, y al final logró eliminar a los infectados, incluso antes de que llegaran los 2 pendejos otros. Cuando empezó el caos, Kapoor salió en putiza con la monja a contarle lo que había pasado y que ya no podían seguir ocultándolo, mientras que Doug, Rick y Bindi fueron a interrumpir la conferencia en la catedral, listos para revelarle a toda la academia la verdad, si no fuera porque la puta madre se las volteó acusando a la piba de inventar rumores falsos sobre los ataques. Y aunque Doug se veía reemputado con la vieja, también estaba de acuerdo con evitar que el pánico se extendiera, y al final convenció a su sobrino de no actuar por impulso, porque eso solo complicaría la investigación. Pero ya cuando las peleas se calmaron, Gracia les mostró una foto de Nanan diciéndoles que era imposible que la Bindi lo hubiera visto porque hace 3 meses ella misma la mató. ¿Qué? ¿Cómo? Al día siguiente, la madre se quitó su traje de pingüina, se puso re sexy y se los llevó al bosque mientras les contaba que 3 meses atrás Bindi fue asignada como presidenta estudiantil e intentó cambiar el sistema de trabajo de la escuela, pero al no lograrlo, ella junto con Nanan intentaron escapar de la academia hasta que fueron alcanzadas por los guardias y Gracia, quienes intentaron detenerlas, pero durante el forcejeo, la pendeja se cayó golpeándose la cabeza y muriendo ahí mismo. Desde entonces la situación se puso tensa debiendo ocultar ese incidente, y ahora se le sumaban los zombies. Doug finalmente la convence de que debe contar todo, sacarse la culpa e iniciar de cero con su escuelita, pero en cuanto volvieron del cerro, Kapoor les avisó que le corrieran porque en la azotea estaba la encapuchada, y al subir se le encontraron cara a cara. Finalmente se reveló como Nanan chamucosa, se tiró como 8 páginas vergueándose a todos, infectó al guardia con un beso, se filereó al Doug y luego se fue volando. Eso que les acabo de decir abarcó como 25 páginas, no mames. Cuando acabó la pelea, la madre llegó al lugar solo para ver cómo Ricky eliminaba al pibe quien ya se había transformado. Pero lo que ellos no sabían era que Nanan no era la verdadera encapuchada y solo había sido enviada por la verdadera como sujeto de prueba. Y lo que tampoco sabían era que Nanan después del ataque se fue a la habitación de Bindi, quien la recibió lo más normal de la vida, limpiándola e inyectándole una dosis de algo mientras cuidaba de ella. Doug quedó AFK y fue llevado a la enfermería, pero como su sobrino estaba medio pendejo como para manejar la situación por sí solo, ahora sí, la Madre Gracia le pidió que contactara con la BSAA. Y ahora vamos a hacer un corte abrupto para contar el pasado trágico de la academia, que conecta directamente con el inicio del manga, porque a estas gentes que escriben cuentitos les mama hacer flashbacks del contexto antes de una escena clave, en vez de contarlo desde el inicio y no romper la linealidad de la historia. ¡Tan, tan! Los padres de Nanan tenían un restaurante muy grande y famoso por ahí, ese, así que la mandaron a esa escuela 6 meses atrás, pero en cuanto llegó, un conflicto interno hizo que su negocio quebrara, lo que lo obligó a endeudarse con tal de que su hija pudiera seguir estudiando ahí. Y como era la única piba de familia pobre en una escuela llena de whitexicans pendejos de esos que tienen podcast y dicen mamadas como el pobre es pobre porque quiere, todo el mundo se la pasaba bulleándola, menos Bindi, que al ver la situación se acercó a ella y se hicieron muy buenas amigas. Y aunque Nanan era hambriada, les sabía los vergazos, así que un día amenazó a las morras que la molestaban, y ellas al ver que no le podían hacer ni madres, juntaron un grupo de hombres y juntas fueron a vergueársela en su habitación, dejándola casi medio muerta. Bindi, toda emputada, fue con la Madre Gracia a contarle lo que había pasado para que expulsaran a las culpables, pero ella, hija de puta, por querer evitar polémicas que mancharan la reputación de su escuela, le respondió que como las lesiones no eran permanentes y Nanan se curaría con el tiempo, no haría nada ni sancionaría a los culpables. Che vieja. Al final todo joya, porque en cuanto la piba se recuperó de sus heridas graves, fue y se verguió a todos los que la atacaron, pero Bindi seguía enojada de que la academia no hiciera nada al respecto, así que como presidente estudiantil intentó cambiar eso, pero al ver que no podía lograr nada ni presionar a la directora, decidió junto con su amiga escapar de ahí y contarle al mundo lo que pasaba dentro. Fue cuando ambas se fueron al bosque, las rodearon los guardias y durante los macanazos Nanan cayó del acantilado y se mató. Después de eso, Bindi fue llevada de regreso a la academia. Ese incidente fue ocultado a todos y parecía que había perdido, hasta que en su habitación se le apareció la encapuchada original, quien había visto el cagadero en el bosque y le entregó una muestra del virus con el que podría destruir la estabilidad de la academia y vengar la muerte de su amiga. Esa muestra se le inyectaría al cuerpo de Nanan, que se encontraba en la enfermería, prometiéndole que juntas acabarían con la corrupción. Fue ahí donde la fase 2 iniciaría. ¡Tan, tan! Y ahora sí, 2 meses después de la muerte de su amiga, al inicio de la historia, cualquier estudiante que hablara mal de Nanan, Bindi les mandaba a su amiga, ahora chamuca, y las convertía en zombies. Como pasó con la estudiante que encontró a Lisa, como pasó con Alisa, y como pasó con todos los que poco a poco fueron apareciendo. ¡Ay, cabrón, qué turbio! Dijo el Ricky, porque todo ese tiempo la morra estuvo contando esto que les conté yo, pero en voz alta, la pelotuda. Así que abrió la puerta del cuarto de la piba, listo para tronársela, si no fuera porque ella justo se había inyectado una muestra del
del mismo virus para vergueárselo e irse a continuar con su venganza contra la madre, reuniendo un montón de estudiantes enfrente de la estatua conmemorativa donde les spawneó a la nanana encapuchada. Empezó a convertir a todos, expandiendo el brote, y mientras que Rick intentaba llegar a la enfermería con su tío y salvaba estudiantes de relleno, Bindi fue directamente con la Madre Gracia para iniciar el fin de su venganza. ¡Ja! Yo tengo una fusca, le dijo la Madre Gracia, luego le hizo pam y ganó. Solo que la piba revivió gracias al guión y ahora con 3 ojos extra activó la mutación asquerosa, le dijo ¡cagaste! Y... en ese momento, Ricky, junto con una morra de relleno que se encontró por ahí, entraron al cuarto, nomás a ver a la monja decir sus últimas palabras en los brazos del chabón y morir. ¡Pum! ¡La reputa madre! Que la personaje de relleno le metió un macanazo a la Bindi, re heroica la chabona, y si no fuera porque la aventaron a chingar a su madre por la ventana, hubiera quedado bien épico. Ricky aprovechó una distracción para intentar escapar, pero mientras veía todo el caos y las muertes que lo rodeaban, estudiantes colgados y otros autosuicidándose, recordó las muertes de sus compañeros, Rey, Alisa, Kapoor, Juan y Gracia, así que reconociendo que él solo no era capaz de salvar a nadie en esa situación, decidió volarse la jeta. Pero un microsegundo antes de jalar el felino... What the fuck, ¿quién me salvó? Dijo el pibe, que al voltear se encontró a nada más y nada menos que el legendario Cristiano Ronetfield, quien por fin había llegado a la historieta. Aquí, líder Alfa. Necesito un informe de los desaparecidos ya. Él, Pierce y Mera, no desaprovechan ni una a los del Capcom, se encargaron de limpiar la escuela, intentar salvar sobrevivientes y carrear la trama, mientras que buscaban a Bindi para analizar esa nueva cepa que tenía con ella. El pedo es que como solo habían llegado ellos 3 y no iban a poder aguantar mucho tiempo con el equipo que llevaban, Chris envió a Pierce a que manejara fuera de la escuela hasta donde le llegara la señal, solicitara refuerzos y luego volviera a tirar paro. Desafortunadamente, Nanan se pasó por la enfermería durante ese ratito y para cuando llegaron los otros 2 pibes, el profesor Doug ya había sido infectado y convertido, no dejándoles de otra más que baleárselo. Y como ese güey prácticamente lo había criado desde que sus padres murieron cuando era joven, Ricky se encargó de darle el tiro final a su tío. Cuando dejó de llorar, Chris le entregó una carta que encontró en la bolsa de su tío, en la cual la Madre Gracia les pedía perdón por haberlos traído a ese lugar y dejar que todo se fuera a la verga, contándoles que en la sala de controles tenían un helicóptero de emergencia que podrían usar para escapar. ¡Oh, huevo! Dijo el golpearrocas. Así han acabado todos los juegos pasados, güey, solo nos falta la bazooka rompemadres y nos podemos ir. Mientras tanto, Bindi seguía matando gentes nomás porque sí, yendo directamente a la catedral donde estaban rezando los últimos sobrevivientes para meterles la bioverga en blanco y negro, hasta que llegó Mera a ponerla bajo arresto como posible sospechosa de lo que había pasado ahí, porque aunque literalmente tiene medio cuerpo mutado y está rodeada de gente recién muerta, hay que darle el beneficio de la duda. Pierce consiguió alejarse lo suficiente para que le llegara la señal, nomás que como no tenía datos, el baboso tuvo que usar el free.facebook para contactar al cuartel general y solicitar refuerzos, solo que como estaban en la quinta chingada en el culo del diablo, les respondieron que tardarían un día en llegar. No me chingues, no me chinguen, ¿y para qué tenemos tantas sedes repartidas por el mundo? Un día, puto, un día, cállate. De vuelta en la academia, la encapuchada original fue con Nanan para ver cómo avanzaba el experimento, nomás que al ver que ella ya solo obedecía a Bindi, le metieron una patada tirándola a la alberca, que se bañe la puerca. Bien pinche innecesaria la vieja. Gracias a que Mera vio la película que se cuenta en la primera parte de este video, usó su Mangekyo Sharingan para copiar los movimientos de Kung Fu de la presidenta Chukoslovonia, humillando a la Bindi chamucosa por rehusarse a entregarse pacíficamente. Lo malo que cuando esta le llamó al Chris para avisarle que ya la había matado, no le explicaron que en ese universo la primera, segunda y tercera muerte siempre es bait, así que la cosa esa revivió teniendo que vergueársela otra y otra vez. 80 páginas se tiró balaseándose a la mala, hazme el chingado favor, güey. 80. Ya, güey, no mames, ¿no te das cuenta que soy inmortal o qué? Lo que la Bindi no sabía era que el plan de Mera era cagársela tanto a hostias por tanto tiempo, hasta que el güey que los dibuja se cansara de hacerlo, inventándose que la regeneración de la vieja se empezaría a ralentizar, logrando lastimarla antes de que ésta se pudiera curar, lo que la llevó a convertirse en caca, liberando su última fase. Ahora sí, la que viene acompañada del soundtrack épico, Super Chamuco Bindi Sánchez. La Mera se llevó tal putiza que casi se muere, solo que recordó su pasado trágico la vez que conoció a los protagonistas y decidió unirse a la BSAA para salvar gentes, lo que le dio el power up de aguantarle un poquito más a cuchillo, hasta que por fin regresó el hijueputa del Pierce con su entrada dinámica a atropellar al malo, prenderle fuego y explotarlo. Chris les avisó por la radio que se vieran en el hangar para escapar usando el helicóptero, mientras que Ada, la encapuchada, llegaba a los restos de la pelea para conseguir muestras de su experimento, pero al darse cuenta que la pendeja seguía viva, ¡qué novedad! Mejor se fue otro rato a picarse la cola hasta que la maten de a verdis. Al mismo tiempo, Chris y Ricky se encontraron por ahí con la Nanan y el chabón
chabón le explicó que ella había sido la culpable del brote, contagiando gentes por medio de gases que soltaba de su cuerpo pedorro. Pero como estaban en un lugar cerrado lleno de explosivos que explotaban, no le podían disparar, así que mejor se la llevaron a donde pudieran spamear balas a gusto. Y como de paso apareció la encapuchada por ahí, Chris se empezó a cagar a piñas contra Nanan, mientras que Ricky fue con la loca esa misteriosa a hacérsela de pedo, quedando como imbécil cuando lo humillaron y casi que le inyectan el virus también a él. Los chingadazos se estaban poniendo duros, más porque el Chris no podía acercarse mucho o lo alcanzarían los gases. Pero cuando parecía que ya iban a valer queso, Ricky encendió los extractores de aire y gracias a esto... Ah, güey, te la creíste. Hasta crees que van a matar a ese güey en un manga caca que nadie leyó, ni que fuera Halo. El pinche Chris le hizo ¡pam, pam, pam! Se la macaneó 3 capítulos y medio. Hasta le dio chance a Mera y Pierce de cruzar todo el campus y llegar a la sala a festejar la muerte definitiva de la rubia, sin saber que atrás de ellos los venía siguiendo la otra puta cosa esa mórbida que les hizo ¡wow! Iniciando ahora sí los putazos finales, o eso espero, porque ya vamos por la página 702, no mames. Los 4 consiguieron llegar al hangar, pero como la Bindi no los iba a dejar despegar y los zombies estaban por romper las bardas, no les quedó de otra más que separarse, spamearle balas a lo pendejo, así mira, pium, 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 pium. Y de tanta epicidad, el malo hasta se prendió a fuego, convirtiéndose finalmente en cenizas por el bien del cabrón que escribe estos guiones. En eso, los zombies se rompieron las barandillas y empezaron a rodearlos cuando por fin lograron despegar a gusto y ya hasta estaban festejando que ganaron. Me cagan los Resident Evil, me cagan. Bindi revive, güey, le tira la ulti a Pierce, solo que en vez de empujarlo, la Mera mejor se tira para recibir ella el ataque, siendo atravesada por el estómago, mientras que Chris intentaba estabilizar el helicóptero porque la vieja lo tenía agarrado. Y en este punto ni sabían cómo le iban a ganar, pero de por ahí spawneó un maletín con una metralleta. Y mientras Bindi recibía los últimos recuerdos de su mejor amiga, Nanan, la muerta, ahora sí, hijo de su chingada madre, mataron al chamuco. Se pelaron de ahí con música de Minecraft de fondo que nos desmonetizan. Solo que desafortunadamente las heridas de Mera fueron mortales, muriendo poco después del despegue. No sin antes pedirles de favor que sigan carreando los jueguitos futuros y que no mueran. Para cuando llegaron los refuerzos de la BSAA al día siguiente, en lugar de encontrarse chingos de zombos enojados, ya no quedaba casi ni uno con vida, porque la encapuchada misteriosa se encargó de eliminarlos a todos, recoger todas las muestras necesarias para la siguiente fase de su experimento y desaparecer. La academia fue noticia en todo el mundo cuando reportaron el incidente en televisión y periódico, donde ninguna persona sobrevivió, y aunque luego se descubrirían las corrupciones que pasaban dentro de esta, tal como Bindi lo deseó, al final fue medio que al pedo, porque a cambio pues todos dejaron de existir. Ese incidente sería reconocido después como Marhawa Desire. Ricky abandonaría la universidad en la que estaba estudiando, se alejaría de la saga y no volvería a tener contacto con esos güeyes en sus vidas. O eso fue lo que ellos pensaron, porque el pibe se convirtió en investigador periodístico y un año después viajaría hasta China para documentar un nuevo brote masivo, salvar a una mujer y su hija, y todavía le dio chance de sacarle varias fotos a Chris y Pierce a medio combate sin que estos siquiera se dieran cuenta de su presencia, para luego partir de ahí dejándoles el resto a ellos.